Muchísimas gracias por participar y por regalarnos estos minutos donde pues queremos compartir con ustedes esta iniciativa que estamos llevando dentro de IGO de cada vez más implementar soluciones de inteligencia artificial. Veo varias personas conocidas, saludos a todos, algunos incluso amigos de la casa, socios de negocio, clientes, pues bienvenidos todos. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver básicamente una de las muchísimas, de las múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial, esta vez enfocadas en lo que es la gestión documental. Y dentro de la gestión documental, estoy seguro que todos ustedes tienen muy claro el concepto de la gestión documental. Nos vamos a enfocar en una de las verticales de la gestión documental, no en todas las verticales, nos vamos a enfocar tal vez en una de las verticales más importantes de la gestión documental, que es la parte de búsquedas. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar inteligencia artificial en el vector de búsquedas de gestión documental. Hemos llamado a este webinar Converse con su data y van a ver que es una solución apalancada y empoderada por los servicios cognitivos de Microsoft Azure. Muy rápidamente, porque muchos de ustedes ya nos conocen, EIGO, somos socios de negocio de Microsoft, con ya casi 15 años en el mercado, con oficinas o presencia en México, en el Ecuador, Estados Unidos, Venezuela y también una oficina comercial en Colombia. En mi caso particular me encuentro en los Estados Unidos, donde pues desde acá dirijo las operaciones de todas las subsidiarias en Latinoamérica. Muy bien, vamos de entrada. No, si bien digamos, la planificación está para una hora, intentaré que sea menos, ir al grano. Es una presentación corta, 5 o 6 láminas, y de ahí nos vamos a una demostración donde realmente ustedes van a ver pues todo el concepto detrás de esta aplicabilidad de inteligencia artificial en la gestión documental. Ok, ¿por qué elegimos este tema? ¿Por qué empezamos en la aplicabilidad de la inteligencia artificial en la parte de búsquedas en la gestión documental? Bueno, básicamente es un reto conseguir información. Y sobre todo si esta información está almacenada en información o en data no estructurada como lo son en documentos corporativos dentro de cada una de nuestras organizaciones, dentro de cada uno de nuestros clientes. Gracias a diferentes fuentes conseguimos estas estadísticas en donde vemos que, por ejemplo, el 95% de la información corporativa se encuentra en data no estructurada, en documentos, y esto cada vez va a ir creciendo más y más. Las empresas acá en los Estados Unidos, al menos las empresas de Fortune 500, pierden alrededor de un promedio de 12 billones de dólares al año solamente por ineficiencias causadas en la gestión documental. Esto obviamente se mide en función de la pérdida de productividad que tienen los empleados al momento de invertir una mayor cantidad de tiempo en la búsqueda de información. De hecho, se estima que alrededor del 83% de los trabajadores, en lugar de estar buscando y conseguir información que seguramente ya fue creada con anterioridad, pues prefieren volver a crear el mismo documento. Obviamente puede haber sido creada por otros colaboradores. Si hablamos de una empresa multinacional, pues puede estar en diferentes localidades, y la dificultad de conseguir estos documentos hacen que los colaboradores, los empleados, se prefieran no buscarlos y más bien recrear un documento. Finalmente, el 50% del tiempo de los trabajadores, esto por supuesto en promedio y según fuentes del IDC para empresas de Fortune 500,
emplea su tiempo o dedica su tiempo en la creación, preparación y búsqueda de documentos. Entonces, es un reto importantísimo el tema de la búsqueda de documentos y es donde vimos la oportunidad de ver, oye, ¿cómo podemos aplicar inteligencia artificial para hacer este proceso mucho más eficiente? Ahora bien, la gestión documental no está en el mercado desde hace 1, 2, 3, está hace muchísimos años. Recuerdo yo estoy en este mundo, justamente ahora en septiembre cumplo 25 años en el mundo de tecnologías de información. Conozco a varios de ustedes, algunos tienen mucho más, otros algunos unos tantos menos, pero recuerdo inclusive que mi trabajo de grado por allá por el 97 fue construir una intranet con foco en gestión documental y ya mucho antes de eso había pues soluciones de gestión documental. La pregunta es, ¿son realmente útiles las soluciones de gestión documental? Y nuestra respuesta es contundente, sí y mucho. No significa que por los retos que vimos en la lámina anterior, las soluciones de gestión documental no sean de utilidad para las organizaciones. Sí lo son, y lo son mucho. Nosotros como socios de negocios de Microsoft trabajamos de la mano con soluciones de gestión documental como SharePoint, pero hay otras de otros fabricantes también muy buenos, es la verdad. En una solución de gestión documental, la presentación no es para hablar de esto, pero sí recordar un poco las diferentes verticales que componen una solución de gestión documental. Está toda la parte de centralización de documentos, toda la parte de seguridad y cumplimiento, o lo que en inglés se llama compliance, pues no solamente tener centralizados mis documentos, sino poder manejar reglas de seguridad y privacidad sobre estos documentos. Todos los procesos o el proceso de creación, publicación, revisión y aprobación de documentos. La parte de colaboración de documentos, y ir más lejos, estoy seguro que ustedes también lo habrán aplicado. Esta presentación la hemos creado entre varias personas y creado al mismo tiempo. Toda la parte de versionamiento de documentos, mantener diferentes versiones de documento y poder revisar cómo un documento ha evolucionado. La parte de vigencia de documentos, saber si un documento está vigente o si ya terminó su vigencia y lo debo pasar a un histórico. Y finalmente, pero no menos importante, la parte de búsquedas, es donde nos vamos a centrar el día de hoy. Y es donde justamente hay una oportunidad de mejora en la parte de búsquedas. ¿Por qué? Porque hasta ahora las soluciones de gestión documental, entre comillas, se limitan a dos formas de buscar información. Una es a través de la metadata en los documentos. Recordemos que la metadata no es más que la categorización de un documento. Luego yo puedo tener, por ejemplo, un documento donde le digo, oye, el área de este documento es la Vicepresidencia de Recursos Humanos. Digo que es un tipo de documento, un manual de documento, un tipo manual de documento. Puedo decir que fue creado por Pedro Pérez y que tiene una vigencia hasta julio del 2024. Luego, como colaboradores en las organizaciones, podemos hacer búsquedas diciendo, tráeme todos los manuales de la Vicepresidencia de Recursos Humanos y va a salir esa información. Perfecto, eso nos ayuda muchísimo. Otra forma de buscar documentos es a través de la ocurrencia de palabras dentro del texto del documento. Luego yo puedo hacer búsquedas como, oye, contrato de NDA para el cliente XYZ. Ok, él va a buscar la palabra contrato, él va a buscar la palabra NDA y va a buscar la palabra cliente que es YZ. Y probablemente me va a arrojar varios documentos como, digamos, respuesta a esta búsqueda. Sin embargo, estos documentos no necesariamente son relevantes, y esta palabra es importantísima, relevantes a la búsqueda que yo estoy haciendo. Sí, algunos de ellos me servirán, pero varios de los documentos arrojados como la respuesta a la búsqueda
no serán de valor para lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo mejorar esta búsqueda? Hacia eso vamos. Paréntesis, si tienen alguna pregunta, podemos abrir los micrófonos en el momento de la demostración, pero si quieren hacer alguna, por favor, utilicen el chat, escriban en el chat y mis colaboradores pues después me van a decir la pregunta y yo con gusto la contestaré. Muy bien, entonces, entremos de lleno en cómo aplicar la inteligencia artificial en la gestión documental. Probablemente levanten la mano si así lo desean, utilizando la funcionalidad de Teams para ello. Muchos de ustedes conocen el concepto de los Large Language Models o en corto LLM. Si no, pues básicamente en una explicación muy rápida les puedo decir que un LLM no es más que un algoritmo de inteligencia artificial típicamente implementado como una red neurálgica para justamente manejar grandes cantidades de información o aprender sobre grandes cantidades de información. De hecho, ChatGPT está basado en un modelo LLM. Ahora bien, ChatGPT, basado en un modelo LLM, es capaz de responder preguntas sobre una inmensidad de variedad de temas. Ahora bien, si bien es una inmensidad de variedad de temas, está, vamos a ponerlo entre comillas, limitado al conocimiento basado en el conjunto de datos para que fue entrenado. De hecho, para los que hayan utilizado ya ChatGPT, supongo que la gran mayoría de nosotros, muchas veces ChatGPT, sobre todo en temas técnicos, responde, oye, yo he sido entrenado hasta data del 2021, después de eso no tengo conocimiento. ¿Ok? Obviamente es, por lo general, información pública. ChatGPT no tiene acceso a nuestros documentos corporativos, gracias a Dios que no, porque es información privada. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el reto? ¿Es posible utilizar un LLM al estilo de ChatGPT para que conozca de forma privada y segura la data almacenada en nuestros documentos corporativos? Y así pues tener la posibilidad de mantener conversaciones con nuestros documentos para obtener información precisa, y recuerdan la palabra que les decía en la lámina anterior, relevante. Entonces, ya no es una búsqueda tradicional de información, sino que estoy conversando con mis documentos de forma segura y privada, dentro del contexto o dentro del marco de mi organización, por supuesto. Luego, en próximas láminas les voy a mostrar diferentes consideraciones de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la respuesta definitivamente es sí es posible. Sí podemos utilizar un LLM estilo ChatGPT para que conozca toda la información de nuestros documentos corporativos para poder hacer consultas y preguntas sobre ellos. Muy bien. Se escuchan unos ruidos de una puerta. Esa es mi perrita que está tratando de entrar en la oficina, pero bueno, como que ya se tranquilizó. Muy bien. ¿Qué podemos hacer o qué es DocuBot Pro, que es esta solución que construimos en Eigo para sacar provecho o aplicar la inteligencia artificial en la gestión documental, en la búsqueda de gestión documental? Bien, primero que nada es un chat, ¿ok? Y ustedes cuando escuchan la palabra chatbot, de repente les pasa lo mismo que a mí, que pueden decir otro chatbot más. O cuántas veces hemos tenido no muy buenas experiencias en el uso de chatbots. A mí en particular, y probablemente no sea el caso de ustedes, pero
en particular, cuando yo utilizo un chatbot, he tenido muy malas experiencias. Muchas veces digo, oye, ojalá que de una vez me dé la opción de hablar con un agente porque no me está dando ninguna información. Solamente aquí les confieso que el mejor chatbot que yo he utilizado de manera personal es el que está en Amazon.com. Me parece fantástico, pero de resto hay algunos con mayor o menor eficiencia, pero en sí mi experiencia particular no ha sido la mejor. Entonces, cuando estábamos construyendo esto, dijimos, bueno, un chatbot, ¿ok? Sí, un chatbot como ChatGPT. Dijimos, ChatGPT lo estamos utilizando muchísimo dentro de Eigo, nos ha hecho muy productivos, mucho más productivos. Entonces, pues perfecto, vámonos sobre esto. Ahora, ¿cómo utilizamos los servicios de ChatGPT? Microsoft hace poco liberó en su plataforma de Azure un nuevo conjunto de servicios llamado Azure OpenAI. Como muy probablemente deben conocer, ChatGPT fue creado por una empresa denominada OpenAI. Microsoft ha hecho inversiones en OpenAI, tiene un convenio con OpenAI que les permite utilizar su intellectual property, su IP, dentro de Azure. Luego, tal cual como todas las funcionalidades que se puede tener en ChatGPT, Microsoft las ofrece de manera segura dentro de un ambiente de Azure o dentro de sus ambientes de Azure. Entonces, DocuBot Pro está basado en los servicios de Azure OpenAI. Adicionalmente, utiliza, y lo vamos a ver en una lámina de arquitectura más adelante, otros servicios cognitivos o de inteligencia artificial de Microsoft que permiten analizar e indexar documentos corporativos desde diferentes fuentes de datos. También es una realidad que dentro de una organización podemos tener documentos almacenados en diferentes silos de información. Entonces, con esto podemos indexar, ya sea de forma general o de forma horizontal, mejor dicho, o de forma vertical, todos estos diferentes silos de información. Responde a preguntas utilizando información relevante de múltiples documentos, ¿ok? Y proporciona las referencias de los documentos. Es decir, no solamente te da la respuesta, sino te dice, obtuve la respuesta de estos documentos. Eso hace que el concepto de alucinaciones, ya lo explico para los que no los conozcan, básicamente no exista en este contexto. ¿Ok? ¿Qué son alucinaciones? Muchos de nosotros ya al utilizar ChatGPT nos hemos de alguna manera maravillado por cómo trabaja. De hecho, cuando nosotros hicimos esta presentación o cuando empezamos a construir DocuBot Pro, que fue en julio de este año, en ese interín ya han habido muchísimos nuevos lanzamientos o nuevas funcionalidades alrededor de ChatGPT. Sin ir muy lejos, creo que fue esta misma semana, la semana pasada, se liberó el hecho de que pueda tomar información a través de imágenes, por ejemplo. Pero hay el concepto de alucinación. ¿Qué es eso? Pues básicamente es cuando el bot, cuando ChatGPT, por ejemplo, responde a una pregunta como si fuese un hecho, pero realmente su respuesta no es real. Nos ha pasado, tengo en la llamada Ángel Gómez, arquitecto de soluciones de Eigo, quien es uno de los arquitectos principales de DocuBot Pro. Hemos utilizado con él muchísimas veces ChatGPT para temas complejos en desarrollo de software y en el 95-99% de las veces nos funciona perfecto, pero hay veces en donde nos dice una respuesta y que nosotros la vemos y dice, no, pero es que esto no existe. Pero lo dice con una contundencia o lo escribe con una contundencia y seguridad que quien no conoce sobre ello, pues va a pensar que sí funciona. Ese es el concepto de alucinación. Dentro de la ingesta de información de documentos corporativos, no aplica el concepto de alucinación. Finalmente, como forma de conversación,
DocuBot Pro, al igual que ChatGPT, mantiene un registro, un histórico de las diferentes conversaciones que se pudieron tener en el largo de un periodo dado. De tal manera de, si quiero volver sobre una conversación previa que tuve con mis documentos, no tengo que volver a escribir todo, simplemente la selección. Entonces, DocuBot Pro es inteligencia artificial apalancada en Azure OpenAI, aplicada a la gestión, a la búsqueda en la gestión documental. Ya mismo vamos a terminar la parte de las láminas, pero si tiene alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat. Ok, vámonos con la arquitectura y aquí somos completamente transparentes en cómo lo hicimos. Si esta sesión se está haciendo grabada, pero si quieren tomar la captura de la pantalla o tomar alguna foto, bienvenido sea. Básicamente esta es la arquitectura de DocuBot Pro. En líneas generales tiene varios servicios de Azure que se utilizan. Voy aquí a ir recorriéndolo y explicando. Permítanme utilizar el pointer. Ok, vamos a utilizar esto. Primer concepto. Esto se implementa en el tenant de Azure de cada una de las organizaciones y por lo tanto lo que una organización ve no ve las otras organizaciones. Creo que eso a algunos les puede sonar obvio, a otros no, pero queremos dejarlo bien claro de que esto es únicamente el contexto es a nivel organizacional. Más nadie va a ver fuera de la organización, por supuesto, sus datos, sus documentos compartidos. Luego tenemos los usuarios corporativos que tienen un acceso seguro a través del directorio de usuarios de Azure Active Directory. Microsoft cambió el nombre hace poco, ahora lo llama Entry ID, no recuerdo muy bien, yo todavía lo sigo llamando Azure Active Directory. Entonces, Azure Active Directory valida que seas un usuario corporativo, login y password. Por favor, usen MFA. Hemos encontrado varios casos de robo de información. MFA ayuda para eso. No es la presentación de eso, pero si no lo están utilizando, altamente recomendable, utilicen MFA, múltiple factor de autenticación. El usuario entra, coloca sus credenciales y el deployment de DocuBot Pro está en esta sección vertical que acabo de pintar. Se puede hacer un deployment en un Azure Web App, es decir, en una aplicación web. Nosotros vamos a hacer el demo mostrando una aplicación web, pero también para los que conozcan Power Platform, el DocuBot Pro se puede implementar a través de Power Virtual Agents. Luego, los usuarios conectados hacen las preguntas. Eso es tomado tanto por los servicios de Azure OpenAI como los servicios de Cognitive Search, en donde se envía un query a Cognitive Search y Cognitive Search devuelve un conjunto de datos que se ingesta, se incrusta en el prompt de Azure OpenAI y Azure OpenAI ahí hace su magia, digamos. De ahí contesta y utiliza pues todas las funcionalidades nativas de el LLM sobre el cual fue construido. ¿Cuál es el papel de Azure Cognitive Services? Básicamente, y es el que estoy pintando acá, perdón, se me fue esto. Azure Cognitive Services básicamente indexa, podemos crear múltiples índices de múltiples fuentes de información. Recuerden en la lámina anterior, podemos tener diferentes hilos de información. Entonces, podemos tener información en SharePoint Online, podemos tener información en Azure Blob Storage y en la medida en que diseñemos esto, las reglas de seguridad, les comentaba también anteriormente, pueden dictar que, oye, yo voy a tener un chatbot para únicamente documentos legal, donde solamente la vicepresidencia de legal pueda tener acceso a estos documentos. Uno de recursos humanos, ya sea para todos los empleados o ya sea solamente para documentos privados de recursos humanos o para operaciones y un gran etcétera. También
puedo, eso es en la estrategia de hacerlo de forma vertical, pero lo puedo hacer también de forma horizontal. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un solo índice que indexe toda mi información corporativa, todos mis documentos corporativos, pero puedo aplicar reglas de seguridad utilizando otros servicios de Azure que me permitan, por ejemplo, decir, oye, si Daniel Villasís está entrando, Daniel Villasís solamente tiene permisos sobre los documentos de legal y los documentos de operaciones. Luego, cuando el bot responda, no va a tomar información de documentos de recursos humanos. Entonces, hay diferentes fuentes o formas de implementar esto en cuanto a los modelos de seguridad se refiere. Finalmente, para mantener la historia, luego yo puedo tener la historia que con el cual yo chateé con DocuBot Pro, pero Carlos puede tener su propia historia, yo no la voy a ver, Ángel puede tener su propia historia, yo no la voy a ver, Carlos no va a ver la de Ángel y viceversa. Toda esa información se guarda en una base de datos CosmoDB, Azure CosmoDB, básicamente es una base de datos no SQL, como se le llama. ¿Ok? Entonces, esta es la arquitectura de DocuBot Pro, de nuevo, todo basado en tecnología Azure. ¿Cuáles son los casos de uso antes de pasar ya a la demostración? Pues varios de ellos. Primero, yo les voy a comentar algunos de ellos. Justamente el demo que voy a mostrar es un demo para un cliente en México, que estamos preparando para un cliente en México que está en la industria de la agricultura y tiene un proceso de calidad bien formal, avalado por uno de los diferentes ISO de calidad que puedan haber y básicamente tiene una serie de manuales, procedimientos en donde están todo cómo ellos deben actuar para diferentes acciones u operaciones dentro de su eh, eh, proceso de fabricación y su proceso de siembra y cosecha. ¿Ok? Entonces, pero hay diferentes casos de uso. Hay un banco grande nos está pidiendo una demostración para su departamento de legal, en donde nos dicen, Daniel, mira, yo tengo una gran cantidad de abogados junior, abogados senior, paralegales, etcétera, y constantemente estamos haciendo eh, contratos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Puede ser que hagamos contratos muy similares, pero mi gente no logra encontrar información de una forma rápida, relevante, y ¿qué prefiere hacer? Prefiere construir sus propios contratos. Pierden tiempo cuando ya lo pudieron haber consolidado la información de diferentes fuentes y crear el contrato rápidamente. Ese es un caso de uso. Otro caso de uso, tal vez el tradicional, somos empleados y queremos conocer información, por ejemplo, de política vacacional, pero no solamente eso, política vacacional y reporte de gastos al mismo tiempo, ¿ok? O temas de cómo pueden ser de posiciones abiertas en mi organización, etcétera, etcétera. Los invito a ustedes a hacer un ejercicio de imaginación dentro de sus propias organizaciones, dentro de sus clientes. Sé que hay muchos socios de negocios que nos acompañan el día de hoy. Dentro de sus clientes, ¿cómo ustedes pueden eh, implementar un chatbot, el estilo de DocuBot Pro, para que pues puedan tener un caso de uso compelling, importante dentro de cada una de sus organizaciones o dentro de cada uno de sus clientes? ¿Vale? Con esto termino la sección de la presentación. Si tienen alguna duda, es el momento en que pueden abrir el micrófono y hacer preguntas. Si no, paso a la parte de la demostración y también pueden hacer preguntas durante la demostración o al final de la misma. Hago una pausa simplemente para esperar para ver si hay alguna pregunta
dentro de los participantes de este webinar. Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, pues pasamos directamente a la parte de la demostración. Para ello, si me permiten un momento, vamos a compartir. Perfecto. Muy bien. Entonces, este es DocuBot Pro, creado por nosotros EIGO, bajo o utilizando los servicios de Azure OpenAI y Azure Cognitive Services. Si pueden ver, es una interfaz muy similar a la de ChatGPT. Como dicen acá en los Estados Unidos, full disclaimer. Esto es una adaptación a un código de Microsoft, ¿ok? No lo creamos nosotros desde cero. Es nuestra adaptación a ello. La arquitectura que ustedes vieron anteriormente tiene elementos sí propios nuestros. Microsoft no incluye todos los elementos dentro de la arquitectura que coloqué, pero bueno, sí me gusta dejar las cosas bien claras para que no se digan, no, mira, oye, Igo creó esto desde cero. No, es una adaptación de un código provisto por Microsoft. Entonces, en este caso está implementado en un Azure Web App y al igual que ChatGPT, si ustedes la han utilizado, pues básicamente tengo un área o al igual que cualquier chatbot, de hecho, tengo un área para empezar a conversar con eh, DocuBot Pro. Y aquí DocuBot Pro está enfocado, de hecho, está dentro del código, ya entrando en temas técnicos, está constituido que actúe como un agente de calidad dentro de una organización. No sé si lo saben, pero uno puede colocarle roles a un LLM para que actúe de una forma en particular. Aquí está hecho para que actúe como un agente de calidad, porque pues en el demo que estamos haciendo son documentos dentro de la gerencia de calidad que están para manuales, reglamentos y procedimientos. Ahora bien, para hacer esto interesante y no simplemente estar colocando preguntas, hemos creado una serie de prompts que demuestran la potencialidad de esto, de DocuBot Pro, con la integración de sus documentos corporativos. Yo aquí ya los tengo, varios de hecho, de esos prompts listos, así que para evitarme el tiempo de estar escribiendo, les voy a decir, supongamos yo soy una persona que voy a contratar un proveedor y como hay una fábrica, se debe seguir ciertos procedimientos particulares de seguridad y yo quiero, oye, tal vez soy nuevo en la organización y no sé cuáles son esos procedimientos y quiero ver cuando llegue el camión de mi proveedor, qué consideraciones se debe tomar. Bueno, básicamente aquí estoy haciendo la pregunta. Requiero que un proveedor entregue una mercancía en nuestras instalaciones. ¿Cuál es el procedimiento para vehículos externos? Disclaimer. Esto es estamos constantemente evolucionando. Pudiese ser que haya algún tema que nos salga ahí, como dicen, un conejo de la chistera, pero confiamos en que todo va a trabajar completamente. Entonces, vamos y le preguntamos esta información. ¿Y qué va a hacer él? Él básicamente va a buscar en la información de documentos corporativos y va a buscar el proceso de vehículos externos y me va a listar el proceso para que yo lo tenga en cuenta para comentarle a mi proveedor. Entonces me dice el procedimiento para vehículos externos. En el caso de entregas de mercancía, noten, es relevante a lo que estoy pidiendo. No me está diciendo en el caso de, no sé, entran los bomberos. No, es para entrega de mercancía en las instalaciones, es el siguiente.
A, B, C, no voy a leer todo, pero básicamente me está dando la información de ese procedimiento en particular. Ahora bien, yo les hablaba que además de eso nos dice las referencias. Si yo le digo clic aquí en referencias, noten que hay 3 de ellas. Eso significa que analizó 3 documentos donde hay información sobre este procedimiento y dijo, bueno, esta información la saqué de este documento, inspección transporte, uno que se llama almacenamiento y otro que se llama defensa alimentaria, ¿ok? Y yo puedo simplemente darle clic acá y ver el documento. En este caso es un documento Word. La representación que estamos viendo no es en Word, es básicamente la representación en texto de este documento en Word. ¿Pudiésemos mostrar el documento en Word? Sí, versión 2. ¿Ok? Entonces, esto es lo primero. Muy bien, ya tengo una información relevante sobre ello. Ahora, ¿qué puedo hacer sobre esa información? Yo puedo decir, oye, sabes que el proceso, muy bien, pero yo se lo quiero enviar a mi proveedor y no le quiero enviar los 10 pasos, yo le quiero enviar un resumen. Entonces, al igual que ChatGPT, yo le puedo decir, bueno, lo anterior resúmelo. Vamos a ver si en efecto todavía está todo bien. Resume el proceso anterior en 2 párrafos. Y él debería entonces, en lugar de proponerme todo lo anterior, debería entonces proporcionarme una descripción mucho más corta de ese proceso. Y justamente aquí está. Luego, no tengo que hacer nada. Esto no es parte de las búsquedas, esto ya es parte de las potencialidades del LLM en el caso particular de la funcionalidad de resumen. ¿Ok? Listo, lo tengo así. Ahora, quiero ser aún más productivo y digo, ok, prepárame un email. Prepárame un email para mi contratista que se llama Juan Pérez con el resumen de este proceso. Le digo, ok, prepara un email para el contratista Juan Pérez con el resumen de este proceso. Vamos a ver qué hace. Y de nuevo, perdón, esto ya no es búsquedas, esto es, de nuevo, tomar provecho de la inteligencia artificial, del LLM en particular, y listo, este señor me está sacando ahora un email. Estimado Juan Pérez, espero que te encuentres muy bien. Me gustaría proporcionarte un resumen del procedimiento de vehículos externos en el caso de entrega de mercancía en nuestras instalaciones. A continuación, el proceso. Los principales pasos. En este caso lo resumió en 5 pasos. Los 10 los resumió en 5 pasos. ¿Qué puedo hacer yo? Desde aquí no puedo enviar el email. Fase 3, fase 4, de repente, simplemente copio, pego y me voy a mi Outlook, a mi Gmail, al email que ustedes estén utilizando, copio, pego y envío. ¿Cuánto tiempo me he ahorrado si yo, siendo Daniel, nuevo en esta organización, quisiera conocer esto? Oye, pero imagínense, tendría que buscar múltiples fuentes de información, preguntarle a personas, ver, validar esto. No, aquí rápidamente tengo el procedimiento resumido, me crea el email, copio, pego y lo envío. Rapidísimo. Muy bien, vamos a mostrar otras funcionalidades. Supongamos que estoy en un ambiente global, una empresa multinacional y en este caso mi proveedor no es local, sino es un proveedor externo. Entonces yo le puedo decir lo mismo, pero en inglés. Digo, prepare an email in English for John Smith with a summary of the procedure for vehículos externos. ¿Ok? Inclusive vehículos externos puedo haberlo escrito en inglés. Toda la información documental está en español. Eso es interesante que lo sepan, importante que lo sepan. En este demo, todos los documentos sobre el cual se están haciendo las búsquedas son en español. Entonces, él va a buscar la información, a pesar de que se lo pedí en inglés, lo va a obtener, va a hacer la traducción y me va a preparar el email. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, Dear John Smith, I hope this email finds you well, bla, 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 bla. De nuevo, el mismo email, 5 pasos en inglés, copio, pego, se lo envío
al proveedor John Smith y ya comienzo mi proceso de procura. ¿Ok? Muy bien. Pausa. ¿Pregunta hasta ahora o vamos bien? Sí, tenemos varias preguntitas en el chat. Perfecto. ¿Me las puedes leer, por favor, Ángel? Sí, por supuesto. Por ejemplo, Rafael nos pregunta cómo se dimensionan los costos de la solución. Vale. Vamos con eso, Rafael. Muchas gracias por tu pregunta. Como pudiste ver en la lámina de arquitectura, hay diferentes servicios de Azure que se deben implementar. Por lo general, Microsoft tiene dos tipos de, bueno, más de un tipo de modelo de cobro por sus servicios. En este caso estamos hablando de dos fundamentales. Uno es pago por uso, sobre todo en la parte de el Azure Web App, cuántos servicios de cómputo estás utilizando en el Azure Web App, en la parte web, en la aplicación web, y cuántos documentos estás almacenando. Por ejemplo, si vamos a utilizar un Azure Blob Storage, mientras más documentos más estás utilizando, más está pagando. Sin embargo, por ejemplo, Azure Cognitive Search, ese es un monto fijo por mes. No importa la cantidad de documentos que indexes, es un monto fijo por mes. Por supuesto, Microsoft también tiene diferentes planes de uso. En el caso de Search, si mi memoria no me falla, tiene hasta 3 niveles. Unos tienen más o menos funcionalidades. Entonces, aquí para este demo nosotros estamos utilizando el segundo nivel, que tiene un costo particular, y eso pues es un costo mensual fijo y lo otro es pago por uso. Después, las particularidades, si te parece, Rafael, lo podemos manejar aparte, porque los precios pueden variar dependiendo de cada organización por los diferentes parámetros que pueda haber. Vale, espero haber contestado tu pregunta. Vale, tenemos una pregunta de José Luis que nos pregunta si como en Virtual Agent se puede crear un flujo con Power Automate para que se envíe el email, por ejemplo. Sí, sí, correcto. Muy buena acotación. Definitivamente sí. Se puede crear en Power Automate eso e inclusive colocar un botón dentro de la misma interfaz de Power Automate para decir, bueno, esta conversación o este trozo, agarrarlo, cópialo automáticamente, por supuesto, en un email de Outlook y envíalo al remitente, si es posible. Y por último, tenemos otra pregunta también de Rafael, donde nos pregunta que le interesa saber sobre cómo dimensionar el almacenamiento. Es decir, que él ya tiene los documentos, pero desea saber cómo dimensionarlos para las búsquedas y los chats. Ok. Em, Puede haber diferentes estrategias. Puedes tener un solo blob storage, por ejemplo, Rafael, donde tengas todos los documentos que te interesen, porque no necesariamente tienes que colocar absolutamente todos los documentos de la organización para hacer uso de DocuBot Pro. Puedes utilizar un subconjunto de ellos y de nuevo lo puedes tener todos en un solo blob storage, un solo container dentro del blob storage, mejor dicho, o más específicamente hablando, o puedes tener múltiples containers en la estrategia de segmentar la información. Entonces puedes tener varios deployments de DocuBot Pro, cada uno con su container en particular. Esa es una estrategia o la estrategia horizontal que puedas tener. El costo asociado a eso va a depender de la cantidad de documentos que tienes. Microsoft tiene una calculadora donde tú le dices, bueno, voy a utilizar un blob storage, un container y, no sé, 2 teras de información. Eh, Ahí ya te arroja el costo y ya tienes una muy buena idea de cuánto va a ser el costo, al menos en esa parte de almacenamiento, que es un subconjunto de toda la arquitectura o toda la solución. ¿Vale? Bien, muchas gracias por sus preguntas. Continuamos. Vamos, cuando Ángel y yo estábamos, pues, viendo cómo nuestro amigo DocuBot Pro nos contesta,
tratamos de jugar el papel del policía malo. Vamos a tratar de hacerle preguntas complejas, difíciles para ver si se cae. Y aquí en las siguientes preguntas o búsquedas que les vamos a solicitar, ya vamos a entrar en ese tipo de preguntas. Vamos a ver qué tan complejo, hasta dónde puedo ir y a ver cómo responde. Soy un ingeniero químico de esta planta y requiero conocer la cantidad de miligramos que se utiliza de ácido tártico en el proceso de detección y conteo de hongos. Ok, entonces le digo, ¿cuántos mililitros, disculpen, de ácido tártico se utiliza en el proceso de detección y conteo de hongos? Él va, busca la información y me dice, no puedo encontrar específicamente la cantidad de ácido tártico utilizado en el proceso de detección de hongos. La cantidad de ácido utilizado puede variar dependiendo del protocolo o método especificado en el proceso. Te recomendaría, ok, vale. Importante, en este caso, la respuesta no fue la esperada, pero lo que típicamente puede suceder es que él está en el contexto de la conversación anterior. Entonces, vamos de una vez a probar una nueva conversación, igual como lo tenemos en ChatGPT. Yo le doy clic acá y vamos a hacerle esa misma pregunta para ver si me responde de forma diferente. Veamos. Ok, no, lamentablemente en este caso no me está respondiendo lo que en otros casos sí me estaba respondiendo, que era básicamente la cantidad de ácido tártico en ese proceso. No sé, Ángel, si tú lo tienes por ahí como para mostrarlo. Sí, sí. Por favor, muéstralo tú. Y de una vez habla sobre el historial, Ángel, que es importante. Sí, acá podemos ver, por ejemplo, que yo tengo varias conversaciones con el bot. Inicialmente las mismas que tuvo Daniel cuando comenzamos ahorita la presentación. Y luego yo creé una nueva conversación donde le pregunté simplemente esto y me dio la respuesta enseguida, incluyendo la referencia como lo vimos con Daniel, ¿no? Prácticamente la referencia del documento. Y bueno, yo tengo otras conversaciones que he tenido con él que seguramente la vamos a estar probando ahorita con Daniel. Estas conversaciones, por ejemplo, si yo voy a la primera, la podría borrar y ya perdería el historial de esta conversación, donde puedo volver a iniciar una nueva conversación. ¿Ok? Correcto, correcto. Y la utilidad del historial, que el historial es propio para cada persona, yo no veo el historial de Ángel y él no ve mi historial, es básicamente decir, oye, listo, terminó mi jornada de hoy, vengo mañana, abro mi DocuBot Pro y digo, ok, voy a continuar con la conversación que tuve el día pasado, pues me voy al chat history, hago clic sobre la conversación y me sale todo el contexto y DocuBot Pro sigue en el mismo contexto de la conversación. Es decir, si lo último fue dime un proceso, al final yo le puedo decir, ok, ahora resume el proceso y él ya lo tiene en su contexto. ¿Ok? Continúo yo, Ángel. Muchísimas gracias. A ver, estamos aquí. Sí, muy bien. Otro tipo de preguntas. Ok, ya. Esta es interesante porque ya entra en preguntas sobre, ya no le voy a preguntar algo específico, ya no le voy a decir, oye, dime el proceso X o dime el proceso Y, sino le voy a decir, oye, yo estoy optando, por ejemplo, para ser líder de aseguramiento de calidad y en mi proceso de ir a esa posición, quiero conocer más de esa posición y quiero conocer cuáles son los procesos, recuerda, estamos en el ámbito de calidad, cuáles son los procesos donde el líder de aseguramiento de calidad es uno de los roles principales. Entonces, aquí ya no le estoy diciendo, dime el proceso A, dime el proceso B. Le estoy diciendo, muéstrame al menos 5 donde el líder de aseguramiento de calidad sea
o tenga un rol principal. Voy a copiar y pegar esa pregunta. Y aquí está, lista 5 procesos donde el líder de aseguramiento de calidad sea uno de los roles principales. Entonces, noten que él analiza toda la información y me dice aquí hay una lista de 5 procesos donde el líder de aseguramiento de calidad es uno de los roles principales. ¿Ok? Y bueno, me lista, bueno, en este caso, perdón, porque hay uno que engloba 2, por eso es que dice 4 y no 5. ¿Ok? Y me da también las referencias de los documentos, por supuesto. Entonces, esto es una pregunta como creo que este nombre se llama una pregunta incógnita. Realmente yo no le estoy diciendo lo que quiero, sino que él me dé algo general. Y este es un ejemplo de ello. Finalmente, ya para terminar y para que vean uno de los elementos que puede incluso tener formato la respuesta. Ángel, ¿me ayudas? Acá dame el nombre de 2 procesos que tengan similitudes entre ellos. De nuevo, esta es una pregunta incógnita, es decir, yo no sé cuáles procesos tienen similitudes entre ellos. Es DocuBot, dime tú, busca tú 2 procesos que sean similares entre ellos. Y además, formatéamelo en una tabla. ¿Me recuerdas, Ángel, cómo colocar la parte del formateo en la tabla? Puedes preguntarle esto y después decirle que la respuesta te la den en una tabla, sin problema. Ok, vamos con eso. Gracias, Ángel. Entonces, esta es otra de las preguntas donde nosotros decimos, oye, aquí seguro se va a caer. Y no, no se cayó. En efecto, pudo conseguir esos 2 procesos. Y claro, uno ve y dice, oye, pero ok, no veo las similitudes claramente, tengo que leer todo. Entonces aquí donde Ángel se le ocurrió, oye, vamos a pedirlo que lo ponga en una tabla. ¿Cómo le dijiste, Ángel? Simplemente En una tabla, simplemente. colócalo en una tabla. ¿Así? Sí. Muy bien, vamos a ver. Esto yo no lo he probado, así que veamos qué me dice. Excelente. ¿Ok? Entonces me dice el proceso, me dice la descripción y esos son 2 procesos que son similares entre ellos. Yo no conozco el detalle particular de los procesos de esta industria. Asumo sí que son similares. Muy bien, les muestro aquí la historia. Estas son 2 historias que yo tengo. Como ven, totalmente diferentes a las que tiene Ángel. Y si cierro y abro el browser, de hecho, si refresco, pues la historia me va a volver a salir. Hay innumerables otros prompts que pudiésemos mostrar, pero pues básicamente los aburriría con ello. Ustedes mismos pueden podemos en conjunto hacer una demostración ya muy particular, incluso con sus documentos, y ustedes puedan ver todo el potencial detrás de DocuBot Pro apalancado sobre los servicios de Azure OpenAI. Con esto terminamos el webinar del día de hoy. Nuevamente, no sé si haya preguntas o si alguien quiere abrir el micrófono y hacer preguntas, con mucho gusto. No sé si hay alguna en el chat adicional, Ángel. Sí, sí tenemos una de Germán, donde nos Perfecto. pregunta si hay algún Gracias, costo Germán. asociado a la cantidad de gente que accede a DocuBot, algún tipo de licencias. No, no. En el caso de la gente, mientras ya tengas tu usuario en Azure Active Directory, no tienes que incurrir en un costo adicional. Ya es lo que la organización haya pagado por la suscripción del usuario. Ojo, inclusive, a ver si no voy a decir alguna locura. No, no voy a decir ninguna locura. Inclusive, tú pudieses tener usuarios no licenciados, es decir, sin suscripción dentro de Azure Active Directory que puedan utilizar DocuBot Pro sin ningún problema, porque no necesitas una suscripción, no sé, de Microsoft 365, XXX o las diferentes ediciones de Microsoft 365. No es necesario. El único requisito es que tengas
un usuario creado en Azure Active Directory. No sé, Germán, si eso contestó a tu pregunta. Y tenemos una pregunta de Rafael que nos pregunta si podría usarse en datos de alguna base de datos, como por ejemplo Oracle, datos de trazabilidad, por ejemplo. Excelente pregunta, Rafael. De hecho, nosotros internamente no lo hemos todavía mostrado a clientes. Hicimos una versión de conversa con tu base de datos y es totalmente diferente a la arquitectura. Básicamente se conecta a tu tabla o a tus tablas relacionales. Puede ser Oracle, puede ser Azure SQL, SQL en general, puede estar en la nube o on-premise y puedes hacer este tipo de conversaciones. Limitantes. Tienes que tener tu base de datos muy bien diseñada. Tienes que tener nombres de columna de alguna manera mnemotécnicos, porque si no, no en lenguaje natural, perdón, no se va a entender y no va a poder conseguir la información. Por eso, ese caso de uso lo vimos interesante, pero no lo hemos promocionado o masificado porque tiene unas particularidades bien especiales. Si estás interesado en ello, Rafael, pues podemos verlo en una llamada aparte. ¿Alguna otra pregunta que esté en el chat, Ángel? No, por ahora son las preguntas que tenemos. Muy bien, perfecto. De mi parte, les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que esto haya sido de interés para ustedes. Y bueno, les dejo con Carlos para unas palabras finales y muchísimas gracias y muy buen día a todos. Gracias, Daniel. Y pues lo único que me queda por decirles es agradecerles por este tiempo que nos regalaron. Espero que pues el contenido que el día de hoy nos presentó Daniel pues sea principalmente de su agrado y que pues les pueda funcionar en algún futuro. Sí, por alguna razón, obviamente, principalmente con esto de DocuBot Pro, se encontrarían interesados, quisieran saber más o